libertador de América, ¿sí? El que había liberado y que había ingeniado este plan continental, había liberado a Argentina, había liberado Chile, había ido por mar y había liberado el Perú, que era el corazón realista de la América. Vuelve a Argentina, vuelve a nuestro país, recoge a su hija Merceditas y se tiene que exiliar. Poco se habló de esto, del por qué se tiene que exiliar. Él tiene un incidente muy fuerte con Rivadavia, ¿sí? Y Rivadavia tenía motivos como para haberlo incluso amenazado de muerte al general José de San Martín. ¿Cuál era el tema? Había un caudillo que se llamaba Bustos, que era el caudillo principal de Córdoba. Este caudillo había hecho una especie de confederación federalista. ¿Y saben quién iba a ser el presidente de esa confederación federalista? José de San Martín. Entonces hay que pensar que esta reunión, ¿no es cierto?, de todos los federales en Córdoba, en donde San Martín sería la principal figura o una especie de presidente de la nación federalista, no le gustó mucho a Rivadavia. Así es que en 1824 se tiene que exiliar, luego de haber tenido la entrevista de Guayaquil, ¿sí? Entrevista con Simón de Bolívar, el otro libertador, el venezolano que venía libertando desde arriba y San Martín desde abajo. Estuvieron 3 horas en una entrevista. Las fuentes no se han conocido. La conversación fue ultra secreta. De ambos lados eran militares honrosos y ninguno quería estar a las órdenes del otro por honor, y por honor no quería que el otro a su vez esté bajo el mando del anterior. Entonces, bajo estas condiciones, San Martín decide retirarse, vuelve al país, agarra Merceditas y se va hacia Europa. Ahí pasa el exilio de su vida, ¿sí? Ahí está exiliado en distintos países, hasta sentarse finalmente en un país que es Francia, que es Boulogne-sur-Mer, una ciudad de Francia. ¿Por qué Boulogne-sur-Mer? Boulogne-sur-Mer era una ciudad que tiene más de 2000 años de historia, y en esa ciudad estás a menos de media hora de Inglaterra. ¿Por qué se quedó en Boulogne-sur-Mer? ¿Fue casual? No, fue pensado. Era un estratega San Martín. Quería defender a su familia. Él estaba con Mercedes y con Mariano Balcarce, ¿sí? Su yerno. Entonces ahí se queda, cosa que si hubiera alguna amenaza contra su vida, podía escapar a Inglaterra. De ahí también la versión que era un espía inglés, como muchos amigos historiadores dijeron, que era un espía inglés. Inglaterra tiene muchos vínculos con San Martín. El sable corvo, un sable muy conocido en la historia sanmartiniana, el sable corvo lo había comprado en Londres. Y lo curioso es a quién se lo regala y quién hereda ese sable corvo. Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes. Ese sable corvo, cuando él viene al exilio, queda en una familia mendocina del capital. Él lo manda a buscar y al fin de su vida lo pasa a la familia de Rosas. ¿Por qué? Porque San Martín era amigo de Rosas por medio de correspondencia. Y por eso también había una serie de animosidad con respecto al general José de San Martín. Ahora bien, este San Martín que se tiene que ir, ¿se va y nunca más vuelve a Argentina? No, desea volver, lo intenta muchas veces y no lo consigue. ¿Vuelve después repatriados sus restos? Sí, vuelven sus restos repatriados a la Argentina. Ahora bien, ¿cuál es la mayor virtud que nosotros podemos encontrar en San Martín? El honor, y que un objetivo lo vale todo, aún el sacrificio de la propia vida, decía. Él decía que a veces la soberbia y el orgullo es algo que ataca a pobres infelices que se encuentran con un poco de poder. Y él también decía que su espada jamás se iba a levantar en contra de opiniones políticas.
La libertad y la independencia, que llega a decir que la libertad es lo más importante, pero que una biblioteca vale más que un ejército en pie de batalla. Entonces fíjense el héroe que tenemos, un héroe totalmente impresionante, en donde el valor y la virtud es lo más grande que hay. Un día en la vida de San Martín, alguien me dijo si podíamos comentar cómo era un día en la vida de San Martín. Sí, se levantaba a las 3:30 de la mañana, lo atacaban los dolores. Tenía úlcera, tenía reuma, tenía la gota, tenía sufrimientos propios de las batallas, tenía tuberculosis. Así que imagínense la cantidad de enfermedades que tenían. Según cuenta Tomás Guido, que es el que retrata esto en una de sus fuentes, le tomaba media hora ponerse en pie por la cantidad de enfermedades que tenía. A las 4 empezaba a escribir todo el informe de la batalla del día anterior para su secretario. A las 5 él mismo lo entregaba a su secretario. Desde las 5 a las 10 empezaba a ver todo lo que su ejército necesitaba. A las 10:30 empezaba a recibir a los jefes. Vieron que un ejército tiene muchos jefes. Empezaba a recibir a cada uno de los jefes para ver cuál iba a ser la campaña del día. A la 1 de la tarde estaba sentado comiendo, pero mientras recibía a los jefes, jugaba ajedrez con ellos y tomaba mate con galletas. ¿Sí? Un fanático del mate, un fanático del ajedrez y alguien que quería muchísimo el café, le gustaba mucho el café. Entonces, a las 3 de la tarde recibía algún resto de personas que pedían entrevistarse con él y tipo 5 de la tarde tenía una mesa dulce que se le servía siempre que se podía y a las 10 de la noche estaba nuevamente en cama, descansando, cuando no lo despertaban los dolores agudos de la gota, del reuma o de la úlcera que tenía. Tenía repetidos episodios de vómitos de sangre que se debían justamente a los problemas estomacales. San Martín tenía muchas dolencias, sacrificaba su vida con el objetivo de que la patria sea libre. Por eso había dicho, y lo reitero por una tercera vez, seamos libres, que lo demás no importa nada.